que ellos quisieran, y a veces lo que los hijos piden, necesitan y todo eso. Entonces, ¿cuál sería entonces la mecánica en este caso, en el muchacho que no recibe la parte material que necesita? La mayoría de nosotros venimos de familias, por ejemplo, mis abuelos eran pobres. Y la mayoría, quizás sus abuelos eran más pobres que los míos. Y quizás muchos de nosotros tuvimos una infancia, una niñez, que añoramos una bicicleta y se nos iban los ojos con la bicicleta del vecino, de que tenía unos padres que sí podían. Pero eso no nos traumó a nosotros. Eso no nos desvió en la formación de nuestra templanza, nuestro carácter, no nos sacó del camino de ir, como nos enseñaron esos valores, del camino de hacer lo correcto, donde muchas veces hemos visto que hacer lo correcto no es hacerse millonario. Y muchas veces mis padres también me dijeron, no hay para eso, no se puede, pero en un contexto donde hay esa afectividad, en un contexto donde los padres tocan a sus hijos, y cuando hablo de tocar, que se entienda que no es un contexto de agredir o de pedofilia, okay, o de incesto. Están las huellas mejor, que es la comunicación, sembrar esos valores, ¿verdad?, en el ser humano, fijar lo que es esos conceptos sobre una convivencia, yo diría armónica, pacífica, entre todos los miembros de la familia y la comunidad. Claro, que queda grabado en nosotros como esa etiqueta insignia en el buque familiar. Y es lo que a veces escuchamos decir, porque en mi casa siempre se hacía tal cosa, y es como lo que me quedó de mi casa. Sí. Mire, doctor, y eso trasciende, José Miguel y Pedro Pablo, hasta cuando la persona está en una institución. Claro. Eso es ese cambio que está ocurriendo hoy, donde la familia prácticamente ha perdido el control. Eso mismo ocurre en las instituciones. Pero eso por supuesto, eso lo podemos ver. El que todavía se recuerda de dar los buenos días, decir gracias, y el que llega como que es el favor que le está haciendo por llegar a ese lugar, y que es ese lugar que debería postrarse a sus pies, como si fuera el gran faraón, cuando es al revés. Puede, por ejemplo, Antonio, evidenciarse en una persona que pudiera estar carenciada de esos afectos que nos explica y de esa formación hogareña. A veces precisamente en el comportamiento de que llega al trabajo y llega enfadado y dice, bueno, que nadie hable conmigo hoy porque el problema de mi casa lo traje para acá. O sea, eso puede ser un reflejo de esa falta de afecto. Pero por supuesto, nosotros en el área docente lo hemos visto en las dos caras, en la cara que fuimos alumnos y en la cara siendo docente, de que nosotros nos hicimos expertos en leer la emotividad, la emocionalidad del profesor o profesora que nos tocaba. Entonces, cuando venía con la cara amarrada, como decimos, dice, mira, no le salió una noche. No hay quien le entrara al profesor. No hay quien le entre al profesor. Interesante el tema que toca ahora. En lenguaje coloquial, no le salió nada. ¿Cómo influye ese tipo de situación de la educación sexual, la relación sexual, en el estado de ánimo del individuo y en este fenómeno de la violencia que está afectando a la República Dominicana hoy día? Claro. La propuesta sería que debemos tener un estilo educacional donde, además de educación sexual, que no sería lo prioritario, un estilo de educación de comunicación asertiva, donde enseñemos a nuestros niños que tienen derechos a expresarse. Nosotros venimos de la generación donde los muchachos hablan cuando las gallinas hacen pipí, para no decirlo en la palabra fea popular. Pero es enseñarles que sí que tienen derecho a expresarse, sobre todo cuando no están de acuerdo con algo que está diciendo papá o mamá. Porque nos enseñaron que cuando nosotros respondíamos a algo que no estábamos de acuerdo, entonces eso nos convertía en malcriados. Y muchas veces nos hacía ganar una pela. Cuando simplemente decíamos, teníamos intención de querer negociar, porque sentíamos como que era injusto lo que se estaba haciendo o diciendo en ese momento. Y debemos enseñar a nuestros niños que aprendan a conversar, pero que aprendan a hacerlo en un nivel de respeto. Con el respeto, que es el principal valor que debe de tener tenemos en el mundo toda familia. Hoy en día un bombardeo fuera de récord en
términos de información de cualquier tipo, de datos, a través de diferentes y múltiples medios, ¿verdad? Y los muchachos están al tanto de eso, tanto que manejan con una profusión diestra la tecnología. Un niño de 3 años con un teléfono y una computadora y hace lo que sea. ¿Qué rol entonces juega en los medios de comunicación y la información que hay de toda la calidad a través de esos medios, desde imágenes, desde datos, desde videos, desde películas, la famosa, yo no sé, ya no sé si son muñequitos, que está dirigido al sector infantil? ¿Cuál es el rol que juegan los medios en esto frente a la formación de los padres hacia los hijos y la escuela? Un rol protagónico. De hecho, fíjense, yo tengo una especie de hipótesis, una especie de suposición de que así como la historia de la humanidad la divide el cristianismo en antes de Cristo y después de Cristo, nuestra historia contemporánea en República Dominicana, yo creo que deberíamos pensar en dividirla en antes de y después de, en eso de la tecnología de la comunicación. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en algo concreto, que es una epidemia, el tema de los embarazos en adolescentes. Sí. Yo creo que no es que el embarazo en adolescentes sea escandaloso, porque si revisamos la historia, a qué edad nuestras abuelas empezaron a tener sus hijos, y la abuela de sus abuelos, y todavía probablemente nuestras madres. Todo el tiempo aquí en República Dominicana ha habido embarazo en adolescentes. Pero resulta que más o menos hasta finales de los 70, una adolescente que se era embarazada, ese varón, su pareja, se hacía responsable, aunque las familias se involucraran en empujarlo, sostenerlo e impulsarlo para salir adelante. Pero por alguna razón, después de inicio de los 80, como que las cosas cambiaron. Pero no sé si ustedes recuerdan que a inicio de los 80 tuvimos una llamadita, José Miguel. Perdón. Sí. Buenos días. Buenos días. Buen día, Griseline. Bendiciones para ti y toda la familia Radio Escucha. Oh, sí, por supuesto. Gracias, Griseline, por tu audiencia siempre sí, firme. Sí, continuando, antes de responder a Griseline, no sé si recuerdan que a principios de los 80 tuvimos un impacto que nos cambió la vida, en sentido general, desde el punto de vista de la tecnología, la llegada del telecable. Sí, lo recuerdo. Y ese impacto del telecable, que el primer gran impacto que nos hizo cambiar nuestra sociedad, fue cómo empezamos a ver las relaciones sexuales en ese momento, y cómo hubo aquí una especie de destape a la española, como sucedió en España después de la muerte de Franco.